Buena cabros, bienvenidos a... Mira, si vas a estar aquí, al menos no tapes el teleprompter. Gracias. ¿En qué estaba? Ah, sí. Buena cabros, sabes que da lo mismo. Undertale. Todos conocemos la obra de arte que creó Toby Fox. Muchos la hemos disfrutado de distintas maneras, ya sea jugándolo, viendo un gameplay o este mismo video. Todos podemos apreciar el arte que tiene, pero ¿por qué? Y no estoy cuestionando su valor artístico, definitivamente es uno de los mejores juegos e historias contadas en los últimos años. Lo que sí estoy cuestionando es, ¿valoras Undertale por lo que es? Ya lo he mencionado, es una obra artística única, pero como toda obra de arte, esta se compone por distintos elementos que por sí mismos pueden ser considerados arte en sí, y Undertale tiene muchos que vamos a explorar hoy, más allá de ser un RPG entretenido o una novela visual, como tú quieras verla. Vamos a observar más allá de lo que es el gameplay, y la primera parada es su música. Claramente no soy el más conocedor musicalmente hablando, ni cerca, estoy lejos de serlo, pero sí puedo apreciar la música que escucho tanto en películas como videojuegos, y por lo mismo quería mostrarles una de mis piezas favoritas de Undertale. ¿Ah? ¿Quién conchetumadre me cambió la música? Fui yo. Por la cresta, ¿acaso cualquier weón se puede meter al estudio? Sans, llévatela. Ey. Don't worry. Me puedo ir yo solita. Bien. Cada pieza musical de Undertale transmite exactamente lo que debe. Puede ponerte nervioso, relajarte o ambas al mismo tiempo. Y de todas las canciones de Undertale, mi favorita es... Ustedes me preguntarán, ¿por qué? Es la canción que suena en la casa de Toriel, justo al poco tiempo de comenzar a jugar. Es tranquila, relajante, podrías usarla de fondo mientras estudias, trabajas o lees. Es de las pocas canciones que pueden transmitir ese sentimiento de tranquilidad. Te dicen que todo está bien, pero ¿lo está? Esta pieza también es previa a tomar una decisión difícil. Perdonar o matar a Toriel. Es importante decidir, es matar o morir. Solo hay dos opciones, y si matas a Toriel al inicio, ¿qué te impediría matar al resto de monstruos? Solo tú mismo. Por lo mismo, Undertale es especial. Todos conocemos juegos donde debes tomar decisiones para seguir de un lado u otro de la historia, pero aquí, por más que haya un punto de guardado y puedas volver, tus decisiones no se borran. Si matas a Toriel y te arrepientes, cargas tu partida pensando que puedes decidir de nuevo, claro que puedes. Pero Flowey no te dejará olvidar que, en efecto, mataste a Toriel, mataste a quien te ofreció el cuidado de una madre, mataste a... ¿Quién escribió esta mierda? ¿No fuiste tú quien lo escribió? O sea, sí, yo escribí el guión, pero se supone que hay un editor para estas cosas. ¿Y por qué lo preguntas? Porque aquí dice textual, mataste a la madre cabra follable. Durante todo el juego se nos menciona nuestro objetivo, Asgore. Debemos luchar contra él para poder salir del subsuelo, y dentro de todo lo que significan las piezas musicales de Undertale, esta es otra de mis favoritas. Sentimos presión, debemos tomar una decisión correcta, perdonar o luchar. Pero lamentablemente Asgore ya tomó su decisión. Si alguien debe morir, eres tú. Independiente de si perdonaste o atacaste, la decisión está tomada, ¿verdad? Pues en tu primera ruta, sí o sí debes luchar contra Asgore. Y al hacerlo, oiremos esta melodía.
Es solo una canción de jefe final, dirás, pero no, es más que eso. Por una sola melodía podemos conocer a Asgore más profundamente, cuando simplemente lo habíamos escuchado como este mito, al rey al que debemos llegar para hablar con él, o bueno, a que nos mate. Quiero preguntarles, ¿este sonido les recuerda algo? Sabemos que Asgore ama a su esposa, o bueno, quien fue su esposa. La lleva consigo constantemente, por eso nunca se deshizo del viejo trono de Toriel, por eso su música tiene tanta similitud, por eso le duele tanto el tener que acabar con nosotros. Porque sabe que Toriel no querría eso. Es fascinante cómo podemos sacar tantas ideas con estas 3 melodías, que son definitivamente las mejores del juego, no solo porque suenen bien, sino porque tienen este significado. La música te cuenta una historia. Y bueno, no podemos hablar de la música de Undertale sin hablar de estas 4 notas. La canción más popular de todo el juego. Pero, ¿sabías que técnicamente no es original de Undertale? Sí, es verdad. Toby Fox trabajó hace bastante en un hack room de Earthbound llamado Halloween Hack. En el mismo podemos escuchar... La pieza fue rehecha para Undertale. Es muy distinta si nos ponemos a escucharlas con tranquilidad, pero finalmente sí, es una canción reutilizada del mismo Toby, que de hecho también usó en Homestuck, es la versión que escuchan de fondo, pero en sí es una buena canción. No tiene algún significado más allá para los personajes, ¿o sí? Megalovania tiene bastante similitud con la palabra megalomanía. ¿Qué significa? Básicamente son delirios de grandeza, sentir que eres más de lo que en realidad eres o eres capaz. Es curioso, ¿verdad? Solo escuchamos Megalovania en una ruta genocida, donde matamos a absolutamente todos, donde tenemos poder. Aún así, existen teorías de que Megalovania no es la canción de Sans, sino que es la canción del jugador, porque no somos nosotros los que estamos peleando contra Sans, es Sans el que está peleando contra nosotros. Megalovania es importante, por lo mismo salen muchos juegos, entre ellos Smash, y además es un meme. Podría decirse que es lo que representa Undertale para la gente que no lo conoce. Undertale tiene muchos personajes, desde los memes hasta aquellos que literalmente no son nada, pero que por alguna razón a la gente le encantan. Y es curioso, porque en realidad, ¿los conocemos? ¿Qué los hace tan especiales? Al jugar no sientes que estás frente a simples NPCs. Son personajes que, aunque simples en presentación, son interesantes por lo que no sabemos de ellos. Llenan de vida un mundo que prácticamente es una línea recta. O dime tú, ¿la experiencia sería lo mismo si, por ejemplo, al acariciar este perrito su cuello no se estirara y viéramos más adelante que intentó hacer un muñeco de nieve con su misma forma? Claro que no, porque así como tenemos la opción de matar o perdonar, nuestras decisiones tienen consecuencias directas. La intención es clara, darle vida a simples píxeles. Muchos juegos lo intentan, pero no lo logran por lo mismo. No te importan sus personajes. Son elementos en pantalla que son fácilmente reemplazables por otros. Elementos que, al final del día, no conocemos en su totalidad. Son hojas en blanco, pero en Undertale son esas mismas hojas en blanco, pero con 2 o 3 párrafos escritos. Y ese espacio vacío es lo que los hace interesantes. Por eso quieres conocerlos más, interactuar. Tal vez esta vez me digan algo distinto, tal vez me cuenten su versión de los hechos. Así como esa hoja tiene espacios por delante, también puedes dar la vuelta y seguir escribiendo detrás. Con su permiso, no podemos hablar de estéticas con simples palabras, tenemos que adaptarnos. ¿Qué es lo que estás haciendo?
Deja de jugar y ponte a hablar, porque la gente no se va a poner a leer. Temi Chang es la artista principal de Undertale. Colaboró con el diseño de muchos personajes como Toriel, Napstablook, Papyrus, y también el personaje por el que la gente la identifica es bastante popular y tiene el cariño de muchos. Obviamente hablo de Lizardog. ¿Creían que diría otra cosa? Ah sí, también está Temi en el juego, pero no se preocupen, ahora se va a la universidad. Toda la visual de Undertale está claramente inspirada en Earthbound. No es una sorpresa ya que Toby Fox es muy fanático de la franquicia, ya lo sabemos porque trabajó en el Halloween Hack y, debo decirlo, el estilo que maneja Undertale es único, pese a tener sus inspiraciones claras. Uno sabe que este es Papyrus, son muy pocos píxeles pero es fácilmente identificable. Incluso la silueta de Sans, al momento de tu juicio final, sabes que es él, pese a ser simplemente 3 o 4 formas. Además, da importancia a algo que mucha gente simplemente ignora, porque lo damos por hecho, siempre está ahí, y estoy hablando del color. En cada batalla de Undertale los colores son importantes. Con ataques de color azul te quedas quieto, si es naranja debes moverte, si tú eres azul entonces tendrás gravedad, pero si eres verde entonces no puedes escapar del combate. Si las batallas tuvieran colores, todo esto pasaría desapercibido, pero al ser en blanco y negro todo esto destaca, especialmente al ser tú el único que sin importar lo que pase, tiene color. Los colores no son solo mecánicas, son narrativa visual, incluso en blanco y negro, cada detalle importa. Debo ser 100% sincero con ustedes. Me podría explayar mucho más en lo que es el arte de Undertale. La música, sus personajes, su mundo, su estética, todo está bien. Es una bonita presentación. Pero, ¿aprecias Undertale por lo que realmente es? Digo, te entrego un mensaje que muy pocas obras pueden darte. Un mensaje pacifista difícil de replicar. Podría mencionarte obras que lo hacen de mala manera, Steven Universe. Pero siento que no vale la pena explicarlo. Ve y juega Undertale. Si nunca lo jugaste, dale una oportunidad. Y si ya lo hiciste, hazlo de nuevo. En serio. Lo jugué en 2015, pero no pude apreciar completamente lo que es hasta que lo rejugué en 2025. Todo lo que tiene por ofrecerte es increíble. Es un gran juego. Dale una oportunidad. Y cuéntame, ¿qué es lo que eres? ¿Un pacifista o un genocida?